Muy buenos días a todas mis amadas hermanas princesas del reino. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Vamos a dar gracias al Señor por este nuevo día que el Señor nos concede, agradeciendo por la vida, la salud, por lo que Él nos ha entregado. En este día más, un día viernes, un día de bendición sin duda, y queremos agradecer al Señor por ello y pedirle que Él nos guíe en este devocional que Él nos tiene preparado para hoy. ¿Vamos a recibir palabra del Señor? Sí, y vamos a pedirle a Él que nos guíe en su palabra. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana por su amor y misericordia, por estar reunidos, Señor mío, ante su presencia. Queremos, Padre del cielo, que usted direccione cada palabra, cada acción, Señor mi Dios, que realicemos durante este día. Y especialmente, Señor mi Dios, en este devocional queremos escuchar su palabra, reflexionar, Señor mi Dios, y a ponerla en práctica, Padre Santo, para ir creciendo, ir siendo hija suya, Señor mi Dios, en bendición. Gracias, Padre Celestial, entregamos este tiempo de oración en el nombre de Cristo amado, nuestro fiel y bendito Salvador. A lo que nos compete en esta mañana, nos vamos a la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 20, y nos vamos específicamente a un versículo que me gusta mucho, y en el cual es base de un trabajo que tenemos nosotros en el trabajo infantil, en el cual en el versículo 28 encabeza esta hermosa bendición que Jesús nos entrega a nosotros. En este Nuevo Testamento, en el capítulo 20 del libro de Mateo, vamos a leer en el versículo 28, en el nombre del Señor. Dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, aquí, en esta palabra que el Señor nos tiene en esta mañana, sin duda que Él específicamente nos habla acerca del servicio que presenta Jesús cuando Él vino acá a la tierra. Él vino cuando uno siempre dice, eh, no para ser servido, porque Él es Dios. Y Él vino desde pequeño, desde su nacimiento, en un lugar humilde. Inclusive cuando Cristo hacía milagros, veía y la gente decía, ¿y quién es este? ¿Quién es este? No es el hijo del carpintero. Pero así es donde Él se manifestó en humildad. La humildad que Cristo nos manifiesta, sin duda que es ejemplo a seguir para nosotras. Así que en esta mañana yo les comparto este hermoso versículo que el Señor nos entrega, porque dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Muchos hombres se sienten, perdón, muchos hombres se sienten, e inclusive por su estatus, el hombre en sí, por la naturaleza humana, sin duda que muchas veces quiere el elogio, necesita que lo exalten. Pero ¿sabe qué? Nosotros cuando el Señor nos llama por gracia, y una gracia inmerecida. Lo vimos la semana pasada. Pero déjeme decirle que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nosotros empezamos a manifestar un amor, una gracia, ¿cierto? De parte del Señor, una generosidad para nuestras vidas. Entonces, a pesar de que Jesús, durante su caminar, Él siempre nos presentó lo humilde que nosotros debiésemos ser, y Él lo hizo, lo manifestó en su actuar, porque nosotros tenemos que manifestar que Cristo habita en nuestra vida por nuestra forma de caminar, como nosotros somos, y que el Señor nos ayude en esta mañana. ¿Por qué? Porque miren, yo reflexionaba en estos versículos porque dice, eh, si nosotros vemos, por ejemplo, en estos versículos los discípulos, inclusive estaba estudiando estos días acerca de la humildad y los discípulos, acerca de ese contraste. Y decía en el estudio que los discípulos, durante todos los 3 años que estuvieron al lado de Jesús, no manifestaron, quizás en algunas ocasiones, la humildad,
pero no fue hasta el momento de Pentecostés, dice la palabra del Señor, donde ellos realmente reconocieron. Y eso es importante que nosotros, cuando nos reconocemos, ahí hay un clic de humildad. Ahí nosotros dejamos de ser. Cuando Cristo habita en nuestra vida, ahí dejamos de ser. Cuando nosotros imitamos a Cristo, ahí nosotros dejamos de ser. Y eso es lo que le cuesta al ser humano, es que nosotros como humanos, nos sintamos pasados a llevar, que necesitamos la aprobación, que necesitamos que nos estén prácticamente eh, haciéndonos sentir de que nosotros como naturaleza humana somos los que llevamos la situación, pero no es así. Cuando nosotros, por medio de Cristo, por medio de Dios, se glorifica nuestras vidas, es simplemente porque nosotros dejamos que Cristo habite en nosotros. Entonces, hay un ejemplo aquí en estos versículos donde dice: la madre de Jacob y Juan le pide a Jesús que le conceda a sus dos hijos lugares más prominentes en su reino, en el reino venidero. Los dos hombres están allí y Jesús se dirige a ellos y le pregunta, dice: ¿podéis beber la copa que yo he de beber? Si les pregunto yo a ustedes hoy día, ¿ustedes estarían dispuestos a beber la copa que Cristo bebió? Ahora que ya lo sabemos, lo que Él vivió, ¿seríamos capaces de hacerlo? Y a lo que ellos responden: sí podemos, porque el hombre se siente que puede, que es suficiente. Y cuando los otros 10 discípulos escucharon esto, se enojaron, se enojaron. Y Jesús aprovecha esta oportunidad y se acerca y, y les dice palabras como las que les leí yo delante. Y dice aquí, mire, dice: ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos? Las autoridades, y nosotros lo vemos hoy día, se enseñorean. Y es lamentable a veces ver cómo, por ejemplo, cuando van cambiando autoridades, ¿qué es lo que sucede? Que siempre los otros hay oponentes, ¿cierto? Que quieren abajarlo, pero ellos se enseñorean en ellos. Y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos, sobre nosotros, los más pequeños. No ha de ser así, dice Cristo, entre nosotros, entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, el consejo que nos da el Señor, será vuestro servidor. Sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, que dice el Señor, será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de nosotros, de muchos. O sea, si nosotros comprendemos eso en nuestra vida, en nuestro caminar, vamos a encontrar un verdadero liderazgo. Nosotros como mujeres, cabezas de nuestros hogares, de nuestros hijos, somos ejemplos vivos. Entonces, el verdadero liderazgo se encuentra en servir a otros, lo que será evidente en distintas formas, obviamente dependiendo del trabajo que nosotros realicemos. En nuestras iglesias hay líderes de jóvenes, líderes de mujeres, líderes de niños, tenemos diversidad porque el Señor necesita que haya representantes de Él que estén fundamentados en Él para poder ponerles. Entonces el Señor muestra un ejemplo. Por ejemplo, si hubiese alguien, un ejecutivo, por ejemplo, en una empresa, él perfectamente, por ejemplo, este directivo, no quiere decir que, por ejemplo, el director, el gerente, tenga que andar barriendo los pisos para demostrar de que él es un servidor, sino que cuando nosotros trabajamos en equipo, nosotros sabemos que nuestros roles están designados porque siempre hay cadenas de trabajo. En ese sentido, el siervo es la persona que reconoce su propia prudencia, su propia pobreza espiritual, y eso lo dice en Mateo 5, y ejerce el poder bajo el control de Dios en Mateo 5:5 para mantener relaciones correctas. El líder siervo se disculpa por sus errores,
Muestra misericordia cuando otros fallan en Mateo 5:7. Fomenta la paz cuando es posible, Mateo 5:9, y soporta el criticismo inmerecido cuando procura servir a Dios con integridad. Mateo 5:8, Jesús establece este patrón por medio de sus propias acciones a nuestro favor, porque Él nos sirvió, Él hasta murió por nosotros, y ese fue un servicio. Por tanto, nosotros debemos demostrar que somos seguidores de Cristo. Si nuestro discipulado, nuestro servicio es a favor de otros. Por eso uno de los mandamientos más importantes que el Señor nos entrega es de amarnos los unos a los otros, como Dios nos amó. Jesús no vino solo a servirnos, sino que vino a darnos vida como rescate de muchos. Él nos enseñó el servicio porque Él, siendo Dios, fue más humilde que todos nosotros. Y es por eso que nosotros debemos siempre entender. Hay dichos en la palabra del Señor, inclusive, y en el labio del cristiano. ¿Qué decimos? Que los postreros serán los primeros. Y eso hay uno que dice, no importa que esté de lo último, ante el Señor voy a ser el primero. Pero ahí nosotros ponemos la instancia y hace referencia, por ejemplo, a los judíos, que ellos fueron los primeros, ¿cierto? Y tuvieron la bendición del pacto, de las promesas, pero ellos rechazaron a Cristo, lo rechazaron, tomándose en postreros, es decir, condenados. Y los postreros, o sea, nosotros, ¿cierto? Somos aquellos que no formamos directa, recibimos igualmente el mensaje del Señor. Entonces, qué maravilloso es cuando nosotros comprendemos de que el amor de Dios nos alcanza y que para nosotros estar en este caminar debemos imitar a Cristo, debemos hacer este camino algo llevadero para nuestra vida, para nuestra realidad, donde nosotros nos encontremos, en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Nosotros no debemos creernos suficientes, porque la naturaleza humana quizás puede llegar a grandes cargos, pero ¿de qué nos sirve si no tenemos esa humildad de corazón? Si no dejamos que Cristo habite en nuestras vidas. Gracias debemos dar al Señor porque Él llegó a nuestro rescate. Fuimos llamados a esta hermosa bendición, no siendo el pueblo escogido, no siendo el pueblo, ¿cierto?, quien fue llamado y despreció a Cristo. Pero nosotros, que tuvimos esa hermosa oportunidad de llegar aquí, sirvamos con alegría, con amor, con contentamiento, y no por un esfuerzo, no puede resultar esforzoso el trabajo en la obra del Señor. Dediquémonos un tiempo al Señor. Pidámosle, ¿en qué nos necesita, Señor? No cuestionar, es que a ver dónde yo quiero estar. Yo quiero estar solo en el coro. Yo quiero estar solo en la alabanza. No, yo quiero. El servicio es lo más maravilloso. Es lo más extraordinario que el Señor nos entrega. Así que yo doy gracias al Señor por ello. Y les invito a ustedes para que también reflexionemos en lo que es la palabra del Señor y en nuestra vida. ¿Cómo está nuestro servicio al Señor? ¿Cómo estamos? ¿Estamos cuando el Señor nos llama y estamos, heme aquí, Señor? Nos cuesta estar dispuesta al trabajo del Señor. No es en nuestra comodidad, es donde el Señor nos llame. Debemos ser útiles, compañeros de esta milicia. No se vienen buenos tiempos. Por eso que el Señor nos aconseja cada día por medio de su palabra. Agradezco al Señor en este tiempo por su bondad, por su misericordia. Cada enseñanza, atesórela en su corazón. ¿Para qué? Para que podamos nosotros crecer, ir edificándonos en el amor de Cristo. Que el Señor les bendiga. Agradecemos al Señor en esta mañana. Que tengan un bendecido día. Cariños, bendiciones. Y nos vemos este fin de semana disfrutando del tiempo del Señor. Bendiciones.